Y una pregunta, ¿cómo funciona esta misión? La misión es costeada por la iglesia. Lo que se espera es que el miembro de la iglesia, los padres del chico, pues aporten lo que quieran. Si quieren aportar 20 pesos es su problema. O sea, si solamente tiene eso, la iglesia se encargará de costear completamente los gastos de él. Entonces, el chico que está estudiando usualmente en una universidad, que ya tiene una parte de su vida en el proceso, entonces se desprende de todo eso y de su familia y va a otro sitio, a cualquier parte del mundo. O no estará en su misma ciudad por lo menos, estará en otra región del país. Entonces hay un presidente de misión que usualmente es una persona pensionada o que tiene una responsabilidad. Se le asignan por lo menos 150 chicos que andan en parejas. Ellos van en parejas, ustedes los conocerán con una placa oscura y sus corbatas, vienen de diferentes partes del mundo, como nuestros colombianos van también a diferentes partes del mundo. Y ellos por esos 2 años no tienen sus novias, no tienen estudio, no tienen nada, solamente se encargan de predicar el evangelio. Lo que hacen ellos es simplemente acudir al sistema de referencias. Los miembros, de acuerdo a lo que conocen los amigos de los miembros, entonces preguntan, me gustaría saber más. El miembro da la referencia al misionero, el misionero va a su casa y lo visita. Van en parejas y entonces les enseñan hasta donde ellos juzgan prudente. Si están de acuerdo con lo que escuchan, entonces simplemente se les da la opción de bautizarse y se bautizan en la iglesia. El sistema de conversión de la iglesia está en función de esas parejas de chicos, de misioneros. ¿Y es un requisito ser misionero o no? Es algo voluntario. Una decisión personal. Usualmente los hombres de la iglesia van. Usualmente sí, van todos. Las niñas, si lo desean, van. No todas lo hacen, pero algunas van. Mi hija fue a la misión. Ella regresó hace muy poco, terminó con la parte de la carrera. Ella se fue como regente de farmacia y regresó para completar su química farmacéutica. Después de que ellos regresan de la misión, entonces siguen haciendo sus estudios y completando el proceso de su vida, organizando una familia, viviendo las experiencias que juzgan prudente. ¿Y cómo escoge la congregación un obispo? Porque usted nos contaba... La congregación no escoge el obispo. No. Nosotros creemos en que esta es la iglesia de Jesucristo, como les decía desde el comienzo. Luego, a partir de Jesucristo viene una línea de autoridad, del profeta. Hay 12 apóstoles, con las mismas condiciones de los 12 apóstoles de la iglesia primitiva. No se visten en túnica, se visten con su corbata, pero son 12 apóstoles. Después de eso, entonces hay una organización un grupo que preside el resto del mundo, y después sigue una organización local. Hay un presidente de estaca. El presidente de estaca, si lo equiparamos a la iglesia católica, es como un arzobispo o algo así. Él se encarga de dirigir a varias unidades. La unidad básica de la iglesia es el barrio. El barrio lo dirige un obispo. Él, que es casadito, que no recibe sueldo por nada, que él en su tiempo libre es obispo. La unión de varios barrios conforma la estaca, y en la estaca la dirige un presidente de estaca, que también es casado, que tiene su vida familiar y que también voluntariamente sirve a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que el día que falta un obispo, el presidente de estaca, con su grupo de asesores en su unidad, se encarga de preguntar a Dios y de escoger al hombre que ha de ser el obispo de esa congregación. O sea, en la iglesia nadie se escoge y dice, no, yo quiero ser. No, es al contrario, bajan y lo miran y de acuerdo a las circunstancias. Usualmente hay un proceso de entrevistas y de acuerdo a su dignidad, a su familia, a su dignidad en la iglesia, a la manera como vive. De hecho, yo les mencionaba que la Biblia tiene los requisitos para ser obispo. Esta es la Biblia de todos los que creen en Cristo, los que son cristianos. Y no es diferente, nuestra Biblia es exactamente igual. Y hay en Timoteo, en el libro de Timoteo, a ver, en el libro de Timoteo se habla de los requisitos que debe tener un obispo. La referencia para que ustedes la tengan es el primer libro de Timoteo, en el capítulo 3. Todo el capítulo 3 lo menciona, pero la parte que dice acerca del obispo es palabra fiel. Si alguno desea el cargo de obispo, buena obra desea. Conviene pues que el obispo sea irreprensible, o sea, que no tenga personas en la congregación que puedan señalarlo como un deshonesto o como alguien que ha hecho algo malo. Irreprensible, marido de una sola mujer, dice la escritura, o sea, tiene que estar casado. Mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospitalario, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino moderado, no contencioso, ajeno a la avaricia, que gobierne bien su casa.
O sea, que esté bien con su familia. Y él, la escritura misma en la Biblia explica por qué. Dice, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Dice el 5, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Entonces, esas condiciones permiten que sea obispo, porque ¿cómo podría un obispo ayudarle a un hombre casado que tiene problemas con su esposa si él es soltero? ¿O cómo podría mirar a una familia que tiene problemas con su hijo si él no tiene hijos y no sabe qué significa ser padre? Entonces, la misma Biblia, las mismas enseñanzas de Cristo que están contenidas en la Biblia explican por qué un obispo debe ser casado. Lo que pasa es que ya por la cultura católica pues se ve como que el obispo es un hombre soltero que usa un gorrito grande, y no es cierto. Lo que dice aquí es real. Los apóstoles que usted nos menciona, y estos son cómo han sido escogidos o cómo son apóstoles. El proceso de la vida de ellos, exactamente igual que nosotros, son hombres casados que tuvieron sus hijos. Por ejemplo, tenemos a Russell Nelson, que fue pionero en la parte de las operaciones a corazón abierto. Y él es un médico y es apóstol actualmente. Tenemos a Dallin H. Oaks, que es un hombre que fue de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, es un abogado. Tenemos a Richard Scott, que es un ingeniero nuclear que trabajó en la NASA. Después de que ha pasado el proceso de su vida y que han vivido sus experiencias y que han servido en diferentes cargos, entonces son escogidos por el profeta para que sean llamados como apóstoles. A partir del llamamiento de apóstoles, ya ellos no trabajan más en su vida corriente, sino se dedican solamente a predicar el evangelio y a recorrer el mundo. Ellos no tienen ninguna responsabilidad más, sino testificar, ser testigos especiales de Cristo. Pero han vivido toda la experiencia de su vida. De hecho, no hay uno solo de ellos que no sea un profesional, que haya hecho méritos en su vida, en su trabajo, en su vida personal. Complemento. Sí. Es un complemento. O sea, no encontrarán a nadie en la iglesia que sea simplemente predicador de la palabra. Eso no existe en la iglesia. Ha tenido primero que ser irreprensible en su vida, habiendo cumplido con todas las cosas relacionadas con ella. Bueno, interesante. sí, Bueno, muy interesante. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ha sido muy interesante aprender mucho. Es un Muchísimas gusto. Gracias por venir. Gracias.